Vamos a iniciar también con la grabación. Buenos días nuevamente a todos, jóvenes. Vamos a iniciar directamente con la clase del día de hoy, correspondiente a la hoja de trabajo número 3, que ya está publicada en el portal y que nos vamos a referir directamente a la clase de la semana pasada, que es el tema de las elipses, ¿sí? Entonces, la hoja de trabajo nos dice de la siguiente forma: resuelva los siguientes problemas dejando constancia de los procedimientos y súbalos a la plataforma en el apartado de tareas, en un solo documento de Word o en una fotografía, no de forma separada. Puede responder en esta misma hoja o utilizando hojas adicionales de ser necesario, pero subir solo un documento. Entonces nos dice los primeros 4 problemas: compare la ecuación con las gráficas marcadas del 1 al 4 de razones de su respuesta, ¿sí? Entonces nos dan estas 4 ecuaciones y tenemos estas 4 elipses. Lo que tenemos que definir es decir, por ejemplo, esta ecuación 1 corresponde a esta gráfica, la ecuación número 2 corresponde a esta otra gráfica, y así ver qué ecuación corresponde a qué gráfica, ¿sí? Esa sería la primera parte, y la segunda parte nos dice: encuentre los vértices, focos y excentricidad de la elipse, determine la longitud de los ejes mayor y menor y bosqueje su gráfica. ¿Sí? Esto fue el tema que vimos la semana pasada, donde nosotros podíamos determinar cuál era el eje mayor, cuál era el eje menor, ¿verdad? Que eso dependía. En este caso, por ejemplo, si tomamos esta elipse de acá, podemos decir que el eje mayor sería el que está en la parte más ancha, ¿verdad? Y la parte más corta sería el eje menor. Y en el caso de los focos, son los puntos que tenemos del lado en el que abre la elipse, o es del lado más ancho, ¿verdad? También cuando nos dice bosqueje su gráfica, vamos a utilizar la herramienta de graficación de elipses que dejamos en la plataforma. Entonces vamos a resolver la primera. Vamos a tomar esta ecuación y vamos a insertarla en la herramienta de graficación. Vamos acá, aquí ya lo tengo abierto. Esta es la herramienta de graficación que yo les dejé en la plataforma, pero para que ustedes conozcan, ¿verdad? La tenemos en esta parte, donde dice, entran al curso, y es el link, el último link que les aparece, que es el que dice herramienta de graficación de elipses. Pues vamos a entrar ahí y les va a abrir esta de acá, pero como yo ya la tengo abierta, no la voy a abrir, solo vamos a resolver directamente la hoja de trabajo. En este caso, entonces nos dice x al cuadrado dividido 16. Eso es lo que vamos a ingresar acá. X al cuadrado dividido 16 y más, dejamos un espacio, y cuadrado dividido 4, y al cuadrado dividido, vamos a ponerlo en y minúscula, dividido 4, y esto es igual a 1. Perdón, ahí estamos. Entonces aquí sería dividido 4 igual a 1. Vamos a darle a aceptar. Ahí está computando y ya nos sale la gráfica, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, verificamos que nuestra ecuación esté así como nosotros la queremos. Está igual, si se dan cuenta. Voy a hacerles la anotación para que ustedes lo puedan ver más claramente. Tenemos esta ecuación de acá, y esta forma tiene que ser idéntica a la que nos salga en la otra parte, a la que nos salga en esta parte de acá. Vamos a borrar el dibujito este. Tiene que ser idéntica a esta de aquí. Si se dan cuenta, coincide exactamente en su forma matemática, y por lo tanto esta representación gráfica va a estar correctamente aplicada. En este caso vamos a bajar y también conocer los demás valores que nos da esta herramienta de graficación. Nos dan los focos, que es lo que generalmente nos van a estar pidiendo. Los vértices, que serían estos de acá. Los covértices,
Los vértices son del lado más ancho, ¿verdad? Y los covértices son del lado más angosto de la elipse. También vamos a tener el centro. En este caso, el centro está en 0,0, es decir, en el origen, ¿verdad? Nos dan la distancia del semieje mayor y la distancia del semieje menor. Nos dicen semieje porque es la mitad del eje, ¿verdad? Entonces, si nos están pidiendo el eje mayor, sería el doble de eso, ¿verdad? En este caso, si nos piden el eje mayor, ¿cuál es la distancia del eje mayor? Sería de 8, no sería de 4. Y si nos dicen la distancia del eje menor, sería 4 y no 2, porque en este caso sería el doble, ¿sí? El doble, porque es el semieje, solo la mitad. El eje sería el eje completo. Nos dice el área encerrada y nos da la circunferencia e inclusive nos dan la excentricidad, ¿sí? Entonces, esta herramienta nos va a servir bastante para resolver esta hoja de trabajo. Si se dan cuenta, ya resolvimos el primer problema. Vamos con el siguiente problema. Nos dice, les voy a mostrar para que ustedes vean cuál es el que estoy haciendo. Sería el x cuadrado más y cuadrado dividido 9 igual a 1. Vamos a resolver este. Entonces aquí sería x cuadrado y no hay denominador más y cuadrado dividido 9. Y esto igual a 1, ya está igualado a 1. Está computando ya está el resultado. Si se dan cuenta, queda exactamente igual a como nosotros lo tenemos acá. Así tiene que quedar. Y ya nos da esta elipse, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cuál es esta elipse y ya tenemos acá sus valores. Y comparemos entonces con cuál de estas se parece. Entonces, no sé si ustedes dan cuál es con el que se parece. ¿Tienen alguna sugerencia? De las gráficas, de esta gráfica, ¿a cuál de estas se parece? La 4. Exacto. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la número 4, ¿verdad? Si se dan cuenta, está bastante sencillo este ejercicio, pero sí tienen que utilizar la herramienta de graficación para poder resolverlo. Vamos con el siguiente problema. En este caso vamos a resolver este de aquí. Si se dan cuenta, no tiene la forma de la ecuación de la elipse común, porque esta forma siempre tiene que estar igualada a el número 1, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí teníamos 1, en este caso tenemos 4 y en este 400. Vamos a resolver la número 4 para que ustedes vean cómo se resuelve. Lo que vamos a hacer es que todo esto lo vamos a dividir dentro de 400, ¿sí? Vamos a poner acá 400. Si se dan cuenta, estoy abarcando de los dos lados de la igualdad. Aquí estamos. Disculpen por el ruido, pero es que siempre pasan estas personas acá vendiendo. En este caso, si hacemos una operación, no sé si alguien tiene su calculadora ahí, 16 dividido 400, nos queda 1 partido 25, que sería x, vamos a ponerlo acá, x al cuadrado dividido 25, y esto sería más, vamos a hacer la otra operación, 25 dividido 400, nos queda un 16avo, que sería y al cuadrado dividido 16. Y esto sería igual a 1. Entonces, tenemos que tener esta forma, porque si no lo metemos de esa forma en la herramienta de graficación, no nos va a permitir resolverlo, ¿sí? No nos va a dejar, nos va a dar un error en la herramienta de graficación. Tenemos que meter exactamente de esta manera en la herramienta para poder tener la forma de esta elipse. Si se dan cuenta, entonces siempre vamos a tener x al cuadrado, no vamos a tener multiplicándolo por nada, sino que dividiéndolo por algo.
va a ser raro cuando esté multiplicándose por algo, y lo que sí va a definirlo todo es que tiene que estar igualado a 1, ¿sí? En este caso, vamos a hacer la graficación. Vamos a meterlo en nuestra herramienta de graficación acá. Decimos x cuadrado dividido 25, y cuadrado dividido 16, igualado a 1. Le damos a aceptar. Vamos a borrar ahorita que ya copiamos eso. Y nos sale esta elipse, ¿sí? Si se dan cuenta, está bastante casi circular, ¿verdad? Pero sí, el lado más largo es de 4.5 o de 5, podríamos decir. Y el otro lado más corto es de 4, ¿sí? Es solo una diferencia de casi 0.5, ¿verdad? Y veamos con cuál de estas se parece. ¿Con cuál dirían ustedes que se parecería esta gráfica con la que está en la hoja de trabajo? Acá nos están respondiendo, nos dicen a la 3, exactamente, a la número 3. Así es, Daniel. Vamos a señalaríamos, esta correspondería a esta de acá, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la gráfica nos da una forma de esta, digamos, una forma igual a la que está en la hoja de trabajo, ¿verdad? Entonces, voy a dejar hasta ahí para que ustedes puedan resolver la número 3 y vamos a ver en la parte de abajo también hay otras 2 ecuaciones. Voy a apoyarles con una para que ustedes queden ahí apoyados en ese sentido. Vamos a mover esto acá y vamos a bajar. Acá nos dan 2 ecuaciones. Encuentre los vértices, foco y excentricidad de la elipse, determine las longitudes de los ejes mayor y menor y bosqueje su gráfica. Vamos a hacer entonces la ecuación. Aquí ya están como están en su forma estándar, no hay necesidad de hacer ninguna operación, sino que es para trasladarlo directamente a la herramienta de graficación. Vamos entonces x al cuadrado, eso ya lo tenemos, dividido 25, también ya lo tenemos. De ahí nos dice y al cuadrado dividido 9. Aquí no sería 16, sino 9, y ya estaríamos, solo le damos a aceptar. Y ya nos sale esta elipse. Esta gráfica ustedes la tendrían que adjuntar a su hoja de trabajo. Y aquí nos dan los demás valores, ¿verdad? Los focos, los vértices, covértices, centro, semieje mayor, semieje menor. Recuerden que como es semieje mayor y lo que nos piden es el eje mayor, sería este número multiplicado por 2, que sería 10, ¿verdad? Y como nos están pidiendo el eje menor, sería este multiplicado por 2, que no sería 3, sino sería 6, ¿verdad? Y la excentricidad, que sería 4/5. Eso sería todo, jóvenes. No sé si alguien tiene alguna duda. Está bastante simple, ¿verdad? No, profe, no hay dudas, gracias. Sí les ubicaron dónde está esa herramienta dentro del portal. Está ahí en el área de enlaces. Daniel, nos dicen, no ninguna duda. Está bien, Daniel. Ese es el apoyo y está bastante útil esta herramienta de Wolfram. Bueno, hay otras y yo utilizo esta porque es la que más se me facilita, pero también está GeoGebra, donde ustedes también pueden utilizarla, pueden resolver una elipse. Buscan en internet GeoGebra y les va a, inclusive ustedes pueden hacer un usuario en GeoGebra y es totalmente gratuito para poder resolver cualquier tipo de problema matemático y les da inclusive paso por paso y cada uno de los procedimientos, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que tener claro son los conceptos. En este caso, si se dan cuenta, si ustedes no saben nada de elipses, no van a entender nada de lo que ustedes escriban aquí. Pero como ya vimos toda la teoría de elipses, cuál es el foco, cuál es el eje mayor, cuál es el eje menor, cuál es el centro, cuáles son los vértices. Entonces, por eso es que entendemos esto y se nos facilita. Y ya sabemos que esta también es la ecuación canónica de la elipse, ¿verdad? Y algo bien interesante es que todos los planetas del sistema solar y los planetas en sí
tienen una trayectoria elíptica. Por ejemplo, ahorita acaba de pasar el 21 de junio, que es cuando el planeta está en una de sus vértices, ¿verdad? Si nosotros miráramos, vamos a poner acá un dibujo, si tuviéramos, imagínense que este fuera el Sol, y tenemos acá el sistema, tenemos acá la trayectoria del planeta Tierra, ¿verdad? El Sol está en uno de los focos, ¿sí? Ahorita el 21 de junio se dio este fenómeno que se llama el solsticio de verano, ¿sí? El solsticio de verano es cuando la Tierra está en la trayectoria de la elipse en esta parte. Y yo creo que esto ya lo habíamos hablado cuando vimos las secciones cónicas. Nosotros estuvimos platicando de cómo eran estos días especiales, ¿verdad? Entonces, en este caso, el día 21 de junio se dio este fenómeno del ¿cómo le llaman? El solsticio de verano. Entonces vamos a poner acá, si se dan cuenta es una elipse y en el foco estaría el Sol y esta elipse sería la trayectoria de la Tierra. Ese fue uno de los aportes que dio a la ciencia Copérnico. Copérnico nos indicó que efectivamente no era circular la trayectoria de la Tierra respecto del Sol, sino que era una trayectoria elíptica. Y él fue uno de los que desarrolló la teoría de los elipses a partir de poder determinar y de predecir cuáles son los movimientos del Sol. En este caso, este sería el solsticio de verano. Vamos a ponerle aquí una fecha para que ustedes lo tengan más clarito. Dale. Y aquí vamos a ponerle aquí 21 de junio. Y este sería el solsticio de invierno, ¿sí? Vamos a ponerle acá. 21 de diciembre. Tenemos también acá el equinoccio de otoño. Vamos a poner equinoccio de otoño. Ahorita, déjenme recordar cuándo es eso. No, la verdad no recuerdo la fecha. Vamos a poner aquí solo equinoccio de otoño. Ustedes pueden buscar en Google ahí cuándo son estas fechas. Y el otro es el equinoccio de primavera. Que sería este punto acá. Cuando el Sol, la posición de la Tierra está en ese punto específicamente. Entonces, eso sería, si se dan cuenta, es para esto que se utilizan los elipses. Generalmente se utiliza en la astrofísica, que es donde se estudian las elipses, ¿verdad? Y también en la electrónica, nosotros también utilizamos este tipo de conocimiento para poder determinar la trayectoria que tienen las ondas electromagnéticas en el espacio y poder determinar cómo poder incidir de un punto a otro. Este sería el ejemplo de la astrofísica. Les voy a dar otro ejemplo que sería de la electrónica, de cómo aplicamos estas elipses. Vamos a poner acá. Tenemos, imagínense, una antena y tenemos otra antena acá y necesitamos comunicarnos de un punto a otro. Este tipo de enlace se llama de punto a punto y sería un enlace con línea vista, le llaman. Es decir, que no tenemos ningún obstáculo entre estas dos antenas. Generalmente esas las ubicamos en las torres. Ahorita vamos a ver un ejemplo un poco más claro. Y entonces lo que queremos es comunicar estos dos puntos, ¿verdad? Digamos que estas son dos antenas, queremos comunicarlas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que asumir en este caso que la forma de las ondas son elípticas. Entonces tendríamos un montón de ondas elípticas que irían de un punto a otro y nosotros hacemos un análisis matemático para poder determinar
cuál sería la potencia que se incide, ¿verdad? Y todo esto es por medio de elipses, ¿sí? Porque la onda electromagnética viaja en esta forma, pero también tendríamos una onda electromagnética que iría en esta forma, ¿sí? Y le vamos a llamar o la vamos a conocer como la zona de Fresnel, ¿sí? Que es donde nosotros tendríamos un campo de incidencia, ¿verdad? Electromagnético en forma de elipse, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver con la elipse. Si nosotros no conocemos estos conceptos, no podríamos desarrollar este tipo de radioenlaces. Entonces, si se dan cuenta, tiene bastantes aplicaciones. Vamos a ver acá, les voy a poner radioenlace. Vamos a poner imágenes acá y vamos a ver alguna de ellas para que ustedes vean que efectivamente es de esta manera. Si se dan cuenta, aquí tenemos un sistema de radio que es de esta manera y vamos a poner acá zona de Fresnel. En este caso sería, si se dan cuenta, una elipse. Y es totalmente elíptico el trayecto. Y nosotros analizamos por medio de una elipse, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí está el foco. Y tendríamos acá la zona de Fresnel, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente nosotros debemos de conocer todos estos conceptos para poder ir avanzando en nuestros conocimientos y dependiendo de lo que nosotros querramos estudiar, pues así va a ser el conocimiento que vamos a necesitar ir adquiriendo. Si se dan cuenta, todo eso son puras elipses en las que se estudian ya no solo en 2 dimensiones, sino que en 3, cómo dominar esta parte, ¿verdad? Entonces, yo voy a dejar la clase hasta ahí, jóvenes, también para que pueda ingresar al siguiente grupo. Espero que hayan podido utilizar esta herramienta bastante útil y pasen feliz día. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, profe. Feliz día.